Yo le voy a poner que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer los versos 19 hasta el 25 de este capítulo de Hebreos. Yo voy a leer un verso, ustedes leerán el que sigue. ¿Lo tienen? Dice el 19 de Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Padre bendito, te damos gracias un día más por tu gracia y por tu misericordia, al permitirnos estar aquí, Dios, compartiendo con nuestros hermanos de la Romana. Gracias por traernos en bien, gracias por darnos la vida, por permitirnos levantar, hacer todo lo que hemos hecho hoy, Dios, y poder venir aquí juntamente en comunión a adorarte. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas agradarte en todo cuanto hablemos de ahora en adelante. Gracias por lo que hasta ahora nos has permitido hacer, por las dinámicas, por las canciones, por el compartir, por cada palabra, oh Dios, cada abrazo, cada saludo. Gracias, oh Dios. Pero ahora que hemos de abrir tu palabra, que nuestra mente y corazón pueda estar allí sentado, pendiente como María, Dios, a tus pies, procurando lo mejor. Así que sé conmigo quien va a exponer tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda dirigir cada palabra, Dios, y que tú me puedas dar, oh Dios, la gracia de poder trazarla correctamente para edificación de quienes escuchan. Glorifícate, exáltate, Dios, y recibe toda la gloria y toda la honra. Por Cristo Jesús oramos. Pueden sentarse, muchas gracias. Considerémonos unos a otros, dice Hebreos el capítulo 10, versículo 24 que acabamos de leer. Este tema, que es parte ya, como ustedes han dicho, de los famosos, los unos a los otros que habla la Biblia, son central y vital para todo buen desenvolvimiento de la iglesia. No importa qué sociedad o qué ministerio dentro de ella o de la iglesia local en sí mismo, es vital nosotros entender, saber, comprender y aplicar cada uno de los unos a los otros. Incluso hay un folleto de un ministerio, se llama Nueva Vida en Cristo, tienen unos folletos muy famosos, que el primero se usa para discipular generalmente, que tienen como 4 o 5, hay uno incluso evangelístico, que tiene uno dedicado solamente a los unos a los otros. Pero es vital, es importante. Yo sé que ustedes han visto varios y que quizás seguirán viendo, pero cada uno de ellos es vital, es importante, no está de más ninguno. Y este tampoco, quizás este es el menos conocido de todos, realmente, les digo sinceramente, que incluso en ese folleto que yo les digo, este no aparece. Considerémonos los unos a los otros. Aparece que nos amemos, que nos soportemos, que nos animemos, y aparecen los demás, pero este no aparece. Pero aquí está. Si nosotros leemos en el versículo 24, empieza diciendo: y considerémonos unos a otros. Y en esta noche, si Dios lo permite, veremos qué significa y qué implica considerarnos los unos a los otros. Nosotros vamos a ver 3 cuestiones básicas en cuanto a considerarnos los unos a los otros. Vamos a ver en primer lugar la base de esa consideración. ¿Cuál es la base de esa consideración? Vamos a ver en primer lugar. En segundo lugar, nosotros vamos a ver lo que es esa consideración. Y en tercer y último lugar, nosotros vamos a ver el tiempo
de esa consideración. ¿Comprende? Lo tiene. En primer lugar, la base de esa consideración. ¿Qué es o qué implica esa consideración? Y en último lugar, nosotros vamos a ver el tiempo de esa consideración. Nosotros leímos todos estos versículos desde el versículo 19, porque el versículo 24 no fue dado aisladamente, no fue que dice ahí solamente considerando los unos a los otros, sino que hay un contexto. Y el que aplica, el que estudia, el que lee la Biblia, tiene que hacerlo en un contexto. Incluso no solamente el que lee la Biblia, sino cualquier otra conversación o cualquier otra cosa que nosotros hagamos cotidianamente, tenemos que tener el contexto en el cual lo dijo. Si usted está haciendo algo y alguien viene y le dice, sí, porque yo me robé eso y yo estoy seguro de eso. Dice, ¿cómo? ¿Fulanito es ladrón? No. Pero de nada usted estaba contando un sueño. Usted empezó diciendo esa frase, diciendo, yo me acuerdo, mira, yo me soñé una vez que yo me robé eso. Pero ya, no, ¿verdad? El contexto cambia lo que yo estoy diciendo. Y de la misma forma esto lo cambia. Si nosotros leemos del versículo 19 en adelante, esa frase de considerémonos unos a otros va a adquirir una dimensión mayor de que si la leyéramos simplemente. Y eso lo debemos hacer no solamente con esto, sino también con cualquier pasaje de la Biblia. Cuando nosotros entendemos, estudiamos profundamente cualquier cosa, vamos a ver lo profundo que es. Pero considerarnos unos a otros, si lo leemos desde ahí, nos vamos a dar cuenta. Si nosotros empezamos leyendo en el versículo 19, hay dos palabritas clave que dicen así que. ¿Qué es esa frase? Esa frase en gramática está uniendo lo que está diciendo anteriormente con lo que va a decir. El libro de Hebreos, su tema principal, lo podríamos decir de alguna manera, es Cristo Jesús. Si nosotros lo pudiéramos resumir. Desde el capítulo 1, versículo 1, si nosotros los leyéramos, empezara diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo Jesús, desde el primer versículo empieza a hacer el tema y él empieza a decir que Cristo Jesús es superior a los ángeles, que Cristo Jesús es superior a Moisés, que es superior incluso a la salvación misma. Empieza a desarrollar a Cristo como sacerdote, como sacerdote en el orden de Melquisedec. Todo eso empieza una teología increíble, profunda, que por eso quizá Hebreo es el libro menos estudiado. Posiblemente, ¿de alguna vez un estudio de Hebreos? A veces medio escaso, los hay, pero realmente no es tan estudiado, porque es medio complicado, dice muchas cosas del Antiguo Testamento, pero en ese versículo 19 hay una división de la carta de Hebreos. Hay una división de ahí hacia atrás y de ahí hacia adelante. De ahí hacia atrás es la teoría, por así decirlo. Y de ahí en adelante empieza a hablar de la práctica. Ya termina el versículo, del versículo 19 en adelante hablando de considerar. Después entra en el capítulo 11, el Salón de la Fama de la Fe. El capítulo 12 empieza a hablar de los testigos, de puestos los ojos en Jesús. Capítulo 13 menciona varios deberes cristianos, prácticas. Pero esa práctica se cimentó ¿sobre qué? Sobre la teoría anterior. ¿Y qué dice? Hablando de Cristo Jesús, todo lo anterior que dice, el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de verlo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Nosotros aprendemos dos cosas que son la base de la consideración. La primera cosa que nosotros vemos es que Cristo Jesús es la base de esa consideración. Su sacrificio. Fíjense, el versículo 19 dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, está haciendo una comparación. Si ustedes leen los versículos 18 hacia atrás, se va a dar cuenta cómo el escritor explica que en el Antiguo Testamento, cómo se sacrificaban un macho.
se sacrificaba a uno que no limpiaba totalmente, sino que cubría, y que ese simbolizaba a Cristo, y que Él murió una sola vez para siempre, y que ellos solamente podían entrar en el lugar santísimo una sola vez y con sangre ajena. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad y la gracia de entrar en el lugar santísimo. ¿Sabe lo que es el lugar santísimo? La presencia misma de Dios. Si usted lee en el Antiguo Testamento, todo lo que se hacía para entrar al lugar santísimo era algo espectacular. Es más, el sumo sacerdote tenía que entrar hasta con un pantaloncillo nuevo. Bueno, se le amarraba una soga a él que tenía una campana, que cuando él entraba en el lugar santísimo tenía que estar en santidad, porque si entraba y estaba no estaba bien, ya usted sabe lo que pasaba. Y esa soga era, pues si se moría, jalalo. Ya usted sabe lo que eso significaba. Esa era la presencia de Dios, ese Dios grande, maravilloso, pero también justo y terrible. Ese Dios, ellos tenían que hacer así para entrar, pero hoy tú y yo tenemos la gracia para entrar ante ese Dios. Por eso dice que nos acerquemos a Él, que hoy tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Pero ¿por qué entramos al lugar santísimo? Dice el versículo 19 terminando, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos oportunidad de entrar al lugar santísimo. Cristo Jesús es la base de esa consideración. Así que lo que va a decir hacia adelante en cuanto a considerarnos no tiene como base lo que tú y yo hemos hecho. Tiene como base lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso es bueno nosotros tenerlo pendiente. Fíjense lo que sigue diciendo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de verlo, esto es de su carne. ¿De quién sigue hablando? De Cristo. No solamente derramó su sangre, sino también su carne allí en el madero clavado. Cristo Jesús se dio por nosotros. Y hoy Él es ese gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Hoy tenemos esa oportunidad, hoy tenemos esa gracia. Cristo Jesús nos da la oportunidad de entrar ante Dios, de estar cerca con el Padre. Esto es una gracia que debemos de aprovechar. Cuando tú te das cuenta lo que Cristo Jesús hizo, lo que Cristo Jesús hizo por ti, no queda otra cosa que darle nuestra vida a Él. Por eso el que no se entrega a Cristo, el que no le sirve, el que está aquí o está allá, no sabe, lo que no entiende, él lo sabe teóricamente, ella lo puede comprender, tener esa información en su cabeza, pero no la entiende, no la comprende, porque el que lo comprende, su vida cambia. Su vida cambia. Romanos capítulo 3 nos da una radiografía de lo que éramos. El versículo 10 dice que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A mí me encanta eso porque él no solamente generaliza a Pablo, sino también que especifica. Él dice todos, él no dice ahí, todos son malos, todos son pecadores, él no dice ahí eso. Él dice, no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno. Por si acaso alguno entiende que él está hablando generalmente, él dice, no hay ni siquiera uno. Específico, y ese uno estaba tú, estaba yo. Y dice el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo Jesús tomó, no por nosotros, por Él, la gracia, la misericordia, nos vio con ojos de amor y nos salvó. Tú y yo íbamos directo al infierno por la eternidad. O sea, tú te has puesto a pensar en eso en algún momento. Nosotros nacimos así. Dios podía dejarnos así y nada, y Él seguiría siendo justo, bueno, fiel, verdadero y todo lo bueno. Pero Él tuvo gracia y misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Ese sacrificio, el que le llegue ese sacrificio cambia. Cambia, lo primero es que la base de esa consideración, usted va a ver lo importante de esto que yo estoy diciendo más adelante, es lo que Cristo Jesús hizo, porque una vez
Él hace eso, hay un cambio. Mira lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que lo prometió. Yo no puedo quizás exegéticamente, es decir, detalladamente, por cuestiones de tiempo, uno empezar a detallar todo eso. Por lo que quiere decir allí es que Cristo Jesús, su base, ¿tú sabes lo que hace? Versículo 23, mantiene firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque, ¿cómo dice? Fiel es el que lo prometió. Hay un cambio en el que esa sangre de Cristo cae. Al que limpia hay un cambio verdadero. Hay un antes y un después. Tú cambiaste. Es que tú no puedes acercarte a Cristo y quedarte igual. La base es ese sacrificio que te da un cambio. Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿qué es necesario? Y Jesús le dice, el que no nace, ese no puede llegar al cielo. El que no nace de nuevo. Y Nicodemo, no entendiendo eso, le dice, ¿cómo puedo yo, siendo ya viejo, entrar en el vientre de mi madre otra vez? Me encanta lo que Jesús le dice. Cuando yo entendí eso, yo entendí, por lo menos en términos humanos, la salvación. Porque hay un aspecto de la salvación que uno siempre se queda maravillado por Cristo. Uno no logra entender. Pero Jesús dice, cuando Nicodemo le pregunta esto, él dice, Nicodemo, el viento va y viene, sale de un extremo a otro y tú no sabes ni de dónde va ni a dónde viene. ¿Cómo termina diciendo? Así es todo el que es nacido de nuevo. Cuando uno lee eso, uno no lo entiende, sinceramente yo le digo. El que lo leyó por primera vez lo entendió de una vez, ¿no, verdad? Yo no lo entendí de una vez, yo pasé años en la fe. Voy a tener 13 años como creyente y fue los otros días que yo entendí finalmente eso. Cuando Jesús dice, así es todo el que es nacido de nuevo, en cuanto hace esa comparación con el viento, ¿usted sabe de dónde el viento sale? No. Eso hoy todavía no se ha demostrado. Y uno le dice, mira, de un hoyo entre los Alpes suizos, por allá por Suiza, de ahí sale los vientos y recorre la tierra y vuelve a... No, nadie sabe eso. Porque es como si fuera, ¿qué? Un milagro. Así es que todo es nacido de nuevo. Tú no sabes de dónde viene. Tú no sabes qué pasó. Tú sabes qué pasó. ¿Por qué? Porque el viento tú lo sientes. Tú sabes que existe. Tú no puedes decir que no, el viento no existe. Tú no sabes de dónde viene, pero tú sabes que existe. Así es que todo es que es nacido de nuevo. Es un milagro. Dios lo cambia. Mira, de una gente que no quería saber de Dios, una gente que quería vivir su vida y de repente, oye, pero yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, yo quiero estar con Dios. Así es todo el que es nacido de nuevo. Lamentablemente hoy tenemos muchos lobos vestidos de ovejas. Que no, que hay que pasarle la mano, que no, que déjalo tranquilo. No. El que es creyente, dice el versículo 23, se mantiene firme. Se mantiene firme. ¿Por qué? Porque esa salvación no la hizo él. ¿Cómo termina diciendo? Porque fiel es el que lo prometió. Ese mismo que murió, ese mismo que Dios, ese prometió que nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso no depende ni de ti ni de mí. Hay un antes y un después. Y esta es la base de la consideración. Yo tengo que entender lo que Cristo hizo por mí y cómo ese sacrificio me cambia. Y una vez yo entiendo eso, entonces yo puedo hacer lo que Dios me dice. Yo entiendo, yo sé. Por eso dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. A mí me encanta la primera frase: acerquémonos con corazón sincero, con corazón sincera. Hay una ilustración que nos hace entender esta palabra. Cuando nosotros vamos a Dios, nosotros tenemos que no esconderle nada, ser sinceros. La Biblia solamente nos manda a ser sinceros con Dios. La Biblia no nos manda a ser sinceros unos con otros. Sí nos manda a ser íntegros, pero no sinceros. Son dos cosas diferentes. La sinceridad es que yo no esconda nada, absolutamente nada. Que yo venga aquí a hablar de mi pecado, de lo que yo hice un día. No. Aquí integridad es: yo soy pecador, pero yo no le voy a entrar en detalles. ¿O alguien quiere venir aquí a entrar en detalles? No, nadie. Pero con Dios sí. Con Dios yo necesito entrar en detalles. Y lo que nos ayuda a entender eso es, dice que en la antigüedad, cuando se hacía un jarrón, una vasija de vaso con lodo, algunas veces los tigres, que no solamente es de aquí de este país, sino que siempre ha existido por toda la eternidad, vienen y a veces se hace un hoyo que ellos hacen para no venderlo más barato, para engañar. Ellos hacían así: cogían cera y le tapaban el hoyito, lo pintaban y se veía la vasija nuevecita. Eso es como si fuera un carro y tú le pusieras Ferré, un auto. Pero cuando tú vendes, si tú eres sincero, tú tienes que decir: mira, ese carro está chocado por ahí. No. Entonces lo que ellos hacían era que siempre decían: yo quiero una vasija sincera. Es decir, sin ocultar ningún tipo de hoyo, ningún tipo de vicio, ningún tipo de nada. Así nosotros tenemos que ir a Cristo sin ocultar nada. Así debemos de ir. Y gasté tiempo en esta parte porque nosotros muchas veces queremos hacer cosas por Dios sin querer realmente agradar a Dios, o sin ser un hombre o una mujer de Dios realmente. Y por ahí es que empieza la obra. Yo entendiendo lo que Dios hizo por mí. Así que si Dios en esta noche quizás te ha hablado y te ha dado la oportunidad de yo entender: oye, es verdad, yo no sé, no estoy bien, no entiendo. Cristo Jesús te dice: ven a mí con un corazón sincero, no me esconda nada. Yo soy pecador, Señor, yo necesito tu gracia. Ve a Él, porque en Él encontrarás perdón. Y en ese contexto entonces nosotros entramos al versículo 24. La base entonces, para resumir, de la consideración es Cristo Jesús, su sacrificio. Y yo entender lo que ese sacrificio hace por mí. Esa es la base de la consideración. Una vez yo entiendo eso, entonces el autor de Hebreos dice: versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienden por costumbre, sino exhortándonos. Una vez yo entiendo eso, es verdad, Cristo Jesús me salvó, entonces Él me manda a considerarnos unos a otros. Ahora, ¿qué es eso de considerarnos? La palabra en el original significa literalmente percibir claramente, o entender plenamente, o mirar atentamente. Es de una palabra hebrea, yo no entiendo, griega, perdón, yo no entiendo a decirla, pero para que ustedes entiendan algo, significa, es cateneo. Y el sufijo, el prefijo, kata, es un intensivo. ¿Sabe lo que eso significa? Que da más fuerza a lo que está diciendo. Es lo que está diciendo allí, que nosotros debemos de poner atención, no mirar, sino poner atención verdaderamente. ¿A quién? Unos a otros, a mi hermano. ¿Por qué yo debo de hacer eso? Por lo que vimos anteriormente. Porque yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé mi pecado, yo sé la gracia que Él tuvo conmigo.
Y como yo sé eso, y yo sé que yo necesito ayuda, yo sé que yo no puedo solo, yo voy a hacer eso con mi hermano. Yo le voy a ayudar. Yo voy a estar atento a él. Yo voy a estar pendiente a él. Yo voy a estar mirando a él o a ella. Eso significa considerar. Está bien, no hay problema. Pero ¿qué implica? ¿Qué es eso? El versículo nos dice eso, a mí me encanta. ¿Qué significa considerar? Después de esto, Él nos dice, considerémonos unos a otros para, ¿no verdad? Bueno. Ahí yo entiendo ya lo que contiene considerar, lo que implica, lo que yo debo de hacer en cuanto a la consideración. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en cuanto a la consideración? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos dice algo, estimularnos al amor. Esta palabra es así mismo, es llevarnos, empujarnos. Yo tengo que ayudar a mi hermano a estar atento para edificarlo. Pero no me dice, él no me dice para estimularlo y ya. A mí me encanta porque él no se queda ahí. Él dice en qué yo debo de hacerlo. En el amor y en las buenas obras. Yo debo de estimularlo a que él sepa que yo me preocupo por él. Debo estar pendiente, pero también a que él haga buenas obras. Entonces yo debo estar pendiente de eso. Eso significa que yo no puedo ser tropiezo para mi hermano, que yo debo de hacer lo que él dice. Y pudiéramos hablar tantas cosas que la Biblia habla en cuanto a amor, en cuanto a edificar a mi hermano para que él esté ahí, para que él sirva a Dios de corazón. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos. Y esta es la parte que a mí me gustaría realmente hacer un poquito más de énfasis, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Yo no voy a hablar mucho de exhortándoos, porque me imagino que esto es uno de los unos a los otros, pero la parte que dice no dejando de congregarnos, nosotros generalmente usamos ese versículo, eso es algo que yo aprendí ahora también. Olvídense que estoy enseñando algo que yo también aprendí. Ese no dejando de congregarnos, nosotros a veces lo usamos como un imperativo para él. Mira, eso es tu derecho. Mira, Irineo, tú tienes que venir, ahí lo dice en la Biblia. Sí, pero él tiene que venir. La Biblia no dice él tiene que venir. Pero tú sabes a quién le está diciendo eso realmente. No es a uno personalmente que yo debo de venir, es verdad. Yo debo de ir a la iglesia. Este versículo por implicación lo dice y otro versículo lo enseña. Pero lo que quiere decir ese versículo realmente es que yo debo de llevar a mi hermano a que asista a la iglesia. Fíjense cómo dice el versículo. ¿A quién le está hablando? Él está hablando a los creyentes. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y él dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen costumbre, sino exhortándoos. ¿A quiénes tú exhortas? Tú no te exhortas a ti mismo, tú exhortas a otros. O sea, Pablo, normal, ¿no? ¿Verdad? Todo el que predica de hebreo dice Pablo. Pero cuando uno habla de exhortar, tú no te exhortas a ti mismo, tú exhortas a otro. Y en ese contexto es deberes que yo debo de tener para otro. Así que Pablo, el que sea que escribe hebreo, no dice allí, él no está pasando de lo que tú tienes que hacer para el otro, y él dice de que ahora tú tienes que hacer eso para ti y después para el otro. No sé si me entienden. Él no dice allí en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Cuando él te dice así a ti, es que tú tienes que estimular al otro, no a ti mismo. Entonces él está hablando de tu deber para con el otro. Entonces, en el versículo 25 al final dice, sino exhortándoos. Eso es otro deber que tú tienes para con el otro. Entonces, nosotros tenemos ese contexto de lo que yo debo hacer para el otro. Cuando dice, y cuando dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, no es algo en ese contexto que me está diciendo para mí, sino que eso es algo también que yo tengo que hacer para el otro. Es verdad que yo no debo dejar de congregar, pero yo tengo que procurar que mi hermano se congregue. Yo tengo que buscarle. Eso es parte de la consideración. Los muchachos saben de allá que cada vez que yo veo un culto flojo,
Yo siempre leo un versículo. El versículo que yo leo parte precisamente de lo que dice aquí. ¿Cómo yo considero o cómo yo ayudo a mi hermano a venir a la iglesia? Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo. Pásale a buscar, anímalo, háblale. Y eso último quizás lo central. Anímale, háblale. Anímale, háblale. Dice el versículo 25 al final, sino exhortándoos. Esa palabra exhortar allí, literalmente en el original significa llamar al lado de. Yo tengo que, no es decirle, mira, fulano, tú no viniste, te vas a descarriar, muchacho, cuidado. Sí, porque a veces nosotros pensamos que exhortar es eso. Chacho, mira, tú te estás descarriando, tú no estás viniendo a la iglesia. No, eso no es animarlo. Anímelo, dígale, hermano, ¿qué pasa? Y algo muy importante, yo aprendí eso, pues uno pasó por un momento de legalismo, en algún momento, que algunas veces se pone a estudiar mucho la Biblia, se pone medio piedra, y después el Señor lo sensibiliza, y le hace ver que, entonces uno era así antes, pero el Señor nos enseñó, a mí, a un grupo, que antes de uno ir, uno tiene que preguntar, hermano, ¿por qué no viniste? Eso es muy importante, porque quizás al hermano le pasó algo, o le está pasando algo, y uno va con el dedo acusador, tú no estás viniendo, y en vez de sentirse animado, lo que no va a venir, lo que se va a ir, lo que se va a asustar, pero ahí en esa iglesia lo que son unos policías espirituales. No, yo debo tratar de animarlo, llamar al lado, eso es llamarlo, ponerlo ahí, abrazarlo, mi hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿En que yo te puedo ayudar? A mí, y eso es un deber de nosotros, no solamente de los líderes y de los pastores. Mira cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Me encanta ese versículo. Versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué está diciendo allí? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Él está hablando de los líderes. Los hermanos deben de reconocer a los líderes. La iglesia. Ahora, el versículo 14 dice, también os rogamos, ¿qué dice allí? Hermanos. Es verdad que él estaba hablando de los líderes, pero él está hablando de un deber que tiene la iglesia para con los líderes. Y él sigue hablando a la iglesia y le dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso es parte de considerar. La misma palabra amonestéis ahí es la misma palabra exhortar que aparece en Hebreo, capítulo 11, versículo 25, que nosotros acabamos de leer. La misma palabra. Y amonestar no es dar un boche. Es eso mismo, llamar al lado. Y nosotros pensamos algunas veces que eso es trabajo del pastor. Fulanito no está viniendo, Joan no está viniendo. Eric, que hable con él. Ajá, eso no, él no es el pastor. No. Si yo lo veo, llámalo. Es tu deber como hermano. Y este versículo que yo le leo a los muchachos, miren, dice Hebreo, dice 1 Tesalonicenses, ese trabajo es de todo. Así que mañana, cuando te vaya a la iglesia y usted vea al que no vino, no es que le dé un boche espiritual, ni no espiritual, ni nada. Es que le diga, hermano, ve, ¿qué pasó? Te eché de menos ayer, ¿por qué no viniste? Si nosotros tratamos de aplicar eso unos a otros, miren, esto va a ser el cielo en la tierra. Y eso no es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil. Eso es un trabajo. Una iglesia grande a veces como esta, eso se dificulta, nosotros lo sabemos. Una iglesia de 200 y pico de personas, a veces tú no vas a hacer pana full de los 200 y pico de personas. Pero al que tú tengas más próximo, al que te diga, mira, se llenó el lado donde tú... Hay gente que si no se siente, si se llenó el lado donde se sienta, no quiere irse, no quiere sentarse en otro lado. Hay gente que le dice, vamos, siéntate ahí al lado de fulanito. No, a mí no me gusta sentarme al lado de él. A mí me sentar al lado de fulanito. No, es un deber para con todos.
Es toda la iglesia, es verdad. Yo tengo algunos más cercanos que otros. Eso es natural. Pero cuando yo me encierro en solamente con ellos, ahí está el pecado y ahí está el problema. El mandato de considerarnos no es para con algunos. Eso no es lo que dice allí. El mandato de considerarnos es para con todos. Procure siempre en la iglesia saludar a todo el que usted pueda. Yo sé que hay hermanos que tienen síndrome de camino. Eso es que desde que se acaba, allá nosotros tenemos ese problema, que una vez cuando terminan de predicar, amén, ya el hermano medio parado, casi doblando en la puerta allí. No, realmente, yo sé que hay algunos que tienen ciertos problemas, que tienen que irse, pero el espíritu es, que decía, aunque sea 5 minutos, 3 minutos, salude, estimule al amor y a las buenas obras. Ese es el propósito de congregarse. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Es verdad que en la congregación venimos a adorar a Dios. Eso es verdad. Es verdad que venimos a recibir edificación. Eso es verdad. Pero lo único, nosotros hacemos dos cosas. Dios hace en el culto congregacional público, nosotros venimos a darle a Dios adoración y a recibir de Dios palabra de Dios. Pero también venimos a edificarnos a nosotros mismos. Eso es lo que dice Hebreos. ¿Qué dice ahí el versículo 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen costumbre, y antes de eso dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde es que yo voy a estimular al amor y a las buenas obras? Esa es la congregación. Es cuando estamos reunidos. Yo sé que hoy en día WhatsApp y Facebook yo estimulo por ahí, quizás alguno dirá, no sustituyan lo que dice la Biblia por la tecnología. No. Sí, yo hablé con él por WhatsApp, yo le mandé, no, cálido. Yo sé que alguna vez uno dice, no, lo que pasa es que fulanito no me pasa, yo no paso a fulanito, y donde hay gente va a haber problemas. Mire, créanme, va a haber problemas. Pero Dios nos ha capacitado para amar. Dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido vertido. Así que no es que tú no puedes pasar al otro, es que tú no quieres. Son dos cosas diferentes. Porque si verdaderamente tenemos la base de la consideración, que ¿cuál es? El sacrificio de Cristo. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, si Él derramó su sangre y esa sangre se aplicó a mí y me limpió, también ese amor se vertió en mí. Y por ende, yo puedo amar y considerar. Es verdad que hay algunos más difíciles que otros. Hay algunos que demandan más tiempo que otros. Pero aún en los problemas Dios se glorifica. Mire, yo he tenido problemas con hermanos que algunas veces uno se ríe y algunas veces pasa de verdad. Pero después de los problemas nos llevamos mejor. Sí, porque uno se enfoca en saludarlo, el hermano, y uno ya antes quizá uno pasaba y lo veía y como que, pero ahora desde que tú, no, yo tengo que saludarlo porque pasó un problema y si se tratan los problemas bíblicamente, en vez de alejar, va a haber acercamiento. Porque hay un perdón verdadero, porque hay una consideración verdadera. Y podríamos hablar muchísimas cosas más, pero en síntesis, esto es lo que implica. Eso es de qué se trata considerar. Es un conjunto de otros unos a los otros que debemos de aplicar. Considerémonos unos a otros. Recuerda que es a todos. Entonces, la base de la consideración es el sacrificio de Cristo. Y ya nosotros hemos visto que si yo no tengo pendiente en eso, entonces yo no voy, primero yo voy a entender que es por mi propia cuenta que yo tengo que soportar al otro. Entonces, como es por mi propia cuenta, es a quien yo quiero. No. Fue Cristo quien realizó el sacrificio, es a Cristo que yo le debo, ya Él me capacitó para amar, por tanto yo voy a considerar a todos. Y ya vimos lo que implica considerar a todos. Por último, el tiempo en que yo debo considerar a todos, el tiempo de esa consideración. Termina diciendo el versículo 25, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el tiempo de esa consideración? Siempre. Es verdad, tiene un fin. ¿Usted sabe cuál es el fin? La venida del Señor. Que a la vez es el motivo,
Oye, se me fue la palabra. Es un argumento es un factor para yo estimular. Es algo que me sirve para estimular a mi hermano, la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya en el cielo ya vamos a estar transformados. Ahí sí es verdad que yo voy a estar con George y compañía, con la eternidad. Ya ahí no va a haber problema. No. Vamos a estar feliz, happy con el Señor por la eternidad. Pero mientras tanto aquí tenemos problemas. Y la venida y la consideración es hasta la venida del Señor. No es que yo tengo decir, bueno, yo voy a considerar a fulanito, ya él me hizo 2, 3, 4. Además, el que es bíblico hace lo siguiente, dice Mateo 18, Señor, ¿a quién yo voy a perdonar? Wow. ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7, dice Cristo. Ahora, como yo soy bíblico, yo soy literal, me gusta esa escuela de interpretación, yo lo que voy a hacer es que déjame ver, 70 por 7 son 490. Yo voy a agarrar un cuaderno y voy a escribir los nombres de todos los hermanos de la iglesia. Entonces, tuvo un problema con Eric. Lleva una, Eric. Otro problema lleva 2. Y después, como nosotros tuvimos muchos problemas, ya voy por 485. Ay, Eric, te queda 5. No hay un límite. Lo que Jesús quiso decir con ese 70 veces 7 es que cuantas veces sea necesario perdonar, perdones. Lo mismo podemos aplicar el mismo principio aquí. Debemos considerar a todos por todo el tiempo que sea necesario, hasta que venga Cristo y nos transforme. Y esta venida de Cristo, ustedes recuerdan, el pasaje que leímos en Primera de Tesalonicenses, también es lo mismo. Dios es bueno, la Biblia es increíble, porque el mismo argumento de la venida del Señor aparece ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, no se desespere, estamos terminando. Capítulo 4, de la venida del Señor con voz, dice el versículo 13, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen, y después empieza a decir que Dios con voz de ángel, con trompeta de Dios, entra el capítulo 5 hablando de la misma venida del Señor, diciendo que nosotros que estamos en luz no debemos ser sorprendidos como ladrón, debemos de prepararnos para la venida del Señor. ¿Cuál es el tema ahí? La venida del Señor. ¿Y qué termina diciendo el versículo 11? Por lo cual, 5:11 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, ¿cómo dice? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sabe cuál es el contexto de eso? La misma venida del Señor. ¿Con qué ellos se iban a animar y con qué ellos se iban a edificar? Con la venida del Señor. Y la misma palabra animar, ¿usted sabe cuál es la misma palabra animar aquí? La misma palabra amonestar, la misma palabra de exhortar en Hebreos. La venida del Señor es algo que tú usas para motivar al otro, para considerar, ay hermano, no te preocupes, yo sé que tú estás pasando por ese problema, pero eso se da hasta que el Señor venga. Y la venida del Señor es algo que nosotros los jóvenes no usamos mucho. Como tenemos toda la vida por delante, eso es normal. Yo digo porque es algo que nosotros nos acordamos de la venida del Señor cuando nos predican de la venida del Señor. Así yo creo en la venida del Señor. Ya después que uno está medio apachachado, medio viejo, ahí es que dice, ay, yo quiero que el Señor venga ya. ¿Queremos que el Señor venga? Hay muchos solteros aquí por eso. ¿No, verdad? Pero el Señor venga, mira, quizás eso que usted espera de casi eso, porque estaremos frente a Dios por toda la eternidad. Y si Él se hizo este mundo que nosotros mismos dañamos con el pecado y nos gusta y no queremos morirnos, Él dice que eso será mejor. Y eso nos va a gustar. Nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, vemos como un espero conjuntamente, pero nos va a gustar. Porque Cristo Jesús, porque Dios lo hizo. Así que hermanos, yo espero en Cristo que hayamos podido entender esto. La consideración tiene como base el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio de Cristo, lo que hizo por mí. Eso implica que yo tengo que estimular al amor y a las buenas obras al otro. Eso implica que yo tengo que hacer que venga a la iglesia. Eso implica que yo tengo que animarlo y exhortarlo. Y eso implica también que yo tengo que hacerlo todo el tiempo. Y yo tengo que hacerlo en todo lugar. Yo sé que suena mucho
Y yo sé que quizás vino uno que otro nombre a su mente y quiera Dios que haya venido para que trabaje con ese hermano, para que se acerque con ese hermano y no deje eso así. Y tengamos una iglesia unida, donde Dios sea el centro y donde el que entre por ahí pueda ver que aquí hay algo diferente. El amor, una iglesia unida, es lo más impactante que puede ver el mundo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Cristo. Él dice, para que sean uno, dice Jesús en Juan capítulo 17, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y parte de ser uno es aplicar todos estos los unos a los otros. Si lo aplicamos, no es que no va a haber problemas, es que los problemas si hay se van a resolver. Porque va a haber consideración, porque va a haber amor, porque va a haber creyentes verdaderos con corazones donde Dios ha derramado su amor. Así que vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos un día más por permitirnos estar aquí, poder compartir con los hermanos de la Romana, y no solamente eso, sino también abrir tu palabra y poder ser edificados por ti. Cada vez que se habla de estos temas de vida cristiana, donde implica que tenemos que dejar nuestro orgullo atrás, donde tenemos que ceder cosas, donde tenemos que negarnos a nosotros mismos con el fin de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, es una lucha interna, Dios. Yo sé que sí por mí. Y si todos aquí son pecadores tal y como yo, sé que también hay muchos aquí en la misma situación. Pero gracias porque en ti hay gracia, hay misericordia. Y si tú has traído este tema es porque es necesario. Te pedimos, oh Dios, que quienes quizás han estado desconsiderando a un hermano en vez de considerarlo, pueden estar allí pidiéndote perdón y pidiéndote las fuerzas para ir, pedir perdón, para estimular, para exhortar, para amar, para hacer lo que sea necesario, en fin de tener paz, en fin de tener hermandad y amor con ese hermano. Oh, gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Estas cosas son difíciles, pero gracias porque no dependen de nosotros, porque dependen de ti, porque has derramado tu amor, porque tu sangre se vertió, porque tu cuerpo fue molido por nosotros. Y hoy estamos seguros que nos mantendremos firmes sin fluctuar, pero lo haremos porque fiel es el que lo prometió. Y lo haremos porque tú, oh Dios, eres grande, fuerte y poderoso, y en ti confiamos. Gracias, oh Dios, por todo esto y que lo que hemos escuchado no solamente se quede en un bonito culto, en un bonito compartir, y que no se diluya ni se pierda con el compartir, sino que cada uno de los presentes pueda allí meditar, ir a su casa, ir a su cama y decidir mejorar relaciones, lazos quizás dañados con uno que otro hermano. Muchísimas gracias por todo. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre. Gracias. Por Cristo Jesús oramos. Amén.